El reloj de la pared marcaba las 9:15, cuando Carlos Mendoza recibió la llamada que desmoronaría su mañana como un castillo de naipes bajo la lluvia. Su secretaria, Carmen, hablaba con esa voz entrecortada que presagia desastres. «Señor Mendoza, Alberto está en el hospital. Apendicitis. Lo operan en 1 hora». Carlos sintió como si el suelo de mármol de su oficina se hubiera vuelto arena movediza. Alberto Ruiz, su traductor estrella, era el único hombre en todo Madrid capaz de manejar las complejidades técnicas del alemán empresarial. Y los representantes de Digital Bridge GmbH aterrizarían en Barajas en menos de 3 horas. «¿Has llamado a otros traductores?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta por el tono de Carmen. «Señor, es lunes por la mañana. Los buenos están ocupados hasta el jueves. Los demás... Bueno, usted sabe lo que pasó la última vez». Carlos se aflojó la corbata italiana, ese gesto automático que hacía cuando las paredes de su mundo comenzaban a cerrarse. Durante 3 meses había cortejado a los alemanes con la paciencia de un jardinero que espera la primera flor del almendro. Videoconferencias semanales, presentaciones técnicas, negociaciones que se extendían hasta altas horas. Todo para llegar a este momento. La firma del contrato que salvaría Tech Solutions Madrid de la bancarrota. 2 millones de euros. La cifra danzaba en su mente como una promesa inalcanzable. Su empresa, heredada del tío Joaquín hace 5 años, se había tambaleado durante la crisis. Los clientes españoles se habían esfumado como el rocío matutino. Solo quedaba esta oportunidad: desarrollar un sistema de gestión logística para el mercado alemán. Era su tabla de salvación en medio de un naufragio silencioso. Carlos miró por la ventana del 8º piso. Las calles de las tablas se extendían bajo el cielo grisáceo de noviembre, ordenadas y modernas, como su vida antes de que todo se complicara. Se había acostumbrado a proyectar la imagen del emprendedor exitoso. Trajes de Adolfo Domínguez, cenas en restaurantes de moda, conversaciones ligeras sobre viajes y coches deportivos. Era más fácil representar al soltero próspero que admitir las noches en vela calculando números rojos en el balance. «Carmen, cancela todo mi día. Voy a pensar». Colgó y se sumió en un silencio que parecía amplificar el tic-tac del reloj de su padre, lo único heredado que conservaba en la oficina. Un Junghans de los años 60, con esfera dorada y manecillas que habían marcado décadas de triunfos y fracasos familiares. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Hans Müller, el director de Digital Bridge, llamando desde el aeropuerto. «Herr Mendoza, wir sind gelandet. In 2 Stunden sind wir bei Ihnen». «Perfekt, Herr Müller. Bis gleich». Carlos colgó con las manos temblorosas. Su alemán escolar no le serviría para cerrar un contrato de esa magnitud. Los alemanes valoraban la precisión, la puntualidad, el protocolo. Una traducción deficiente sería interpretada como falta de seriedad. Se levantó y comenzó a caminar por la oficina, pisando fuerte sobre la alfombra persa que había comprado en tiempos mejores. Por la ventana vio a una mujer de mediana edad, empujando un carrito de limpieza por el pasillo. Se había fijado en ella antes, siempre puntual, siempre silenciosa, siempre invisible. De pronto, la puerta se entreabrió. La mujer del carrito asomó la cabeza con timidez. «Disculpe, señor Mendoza, ¿puedo limpiar o prefiere que vuelva más tarde?» Carlos la miró realmente por primera vez. Tenía el cabello castaño, recogido en una coleta simple, ojos inteligentes que contrastaban con el uniforme azul de la empresa de limpieza. Aparentaba 40 y tantos años, pero había algo en su postura, en la forma de hablar,
que sugería una historia más compleja. «Pase, pase. No me molesta». La mujer entró empujando su carrito con movimientos eficientes. Carlos notó que evitaba hacer ruido innecesario, que ordenaba los objetos en su escritorio con un cuidado que iba más allá del profesionalismo básico. «Perdone que le pregunte, señor, pero parece muy preocupado. ¿Está bien?» La pregunta lo sorprendió. Hacía meses que nadie se interesaba por su bienestar de manera tan directa. Los empleados le preguntaban por cortesía corporativa, los amigos por compromiso social. Esta mujer parecía preguntar porque realmente le importaba. «Estoy en un aprieto, la verdad. Tengo una reunión crucial con unos alemanes en 2 horas, y mi traductor está en quirófano». La mujer detuvo la limpieza. Sus ojos se iluminaron con algo parecido a la sorpresa. «¿Alemanes? ¿Hablan inglés? Prefieren su idioma para los negocios. Son muy tradicionales». Hubo un silencio. La mujer pareció debatirse internamente antes de hablar. «Señor Mendoza, disculpe el atrevimiento, pero yo hablo alemán». Carlos la miró como si hubiera dicho que sabía volar. «¿Habla alemán?» «Fluidamente. Trabajé con clientes alemanes durante 8 años». La voz había cambiado. Ya no era la de una empleada de limpieza pidiendo disculpas por existir. Era la voz de alguien que conocía su valor. Carlos sintió que el aire volvía a sus pulmones. «¿Cómo se llama?» «Marta Vázquez». «Marta, ¿estaría dispuesta a ayudarme? Es muy importante. Puedo pagarle, por supuesto». Marta dejó el paño de limpieza sobre el carrito. Por primera vez desde que había entrado, se irguió completamente. Ya no parecía pequeña ni invisible. «Señor Mendoza, he traducido contratos bancarios por valor de decenas de millones de euros. Si me permite prepararme, puedo ayudarlo». Carlos sintió como si hubiera encontrado un diamante en su jardín. Durante 2 años, Marta Vázquez había pasado por su oficina como un fantasma útil. Ahora resultaba ser exactamente lo que necesitaba en el momento exacto en que lo necesitaba. «Marta tiene 1 hora para prepararse. Carmen le conseguirá ropa adecuada para la reunión. Y después hablaremos largo y tendido». Cuando Marta salió de la oficina, Carlos se quedó mirando el reloj de su padre. Las manecillas parecían moverse más despacio, como si el tiempo mismo hubiera decidido darle una tregua. Tal vez la suerte, esa señora caprichosa que lo había abandonado durante meses, había decidido volver a visitarlo. No podía imaginar que Marta Vázquez iba a cambiar su vida mucho más que cualquier contrato alemán. En su modesto apartamento de Carabanchel, un joven de 16 años levantó la vista de sus libros de bachillerato al escuchar la llave en la cerradura fuera de horario. «Mamá, ¿qué haces aquí tan temprano?» Diego Vázquez tenía los ojos de su madre, pero la desconfianza de quien ha visto demasiadas promesas romperse como cristal fino. Su madre entró con una expresión que no veía desde hacía mucho tiempo, una mezcla de nerviosismo y esperanza. «Diego, necesito que me ayudes a elegir algo de ropa. Algo elegante». «¿Para qué?» «Voy a salvar a un hombre de la ruina, o al menos lo voy a intentar». Diego cerró el libro de matemáticas y miró a su madre con esa intensidad que caracteriza a los adolescentes cuando presienten que el mundo está a punto de cambiar. «Mamá, ¿estás segura de que es buena idea meterte en los problemas de tu jefe?» Marta se acercó al armario donde guardaba la ropa que ya no usaba. En el fondo, envuelta en una funda de plástico, colgaba un traje de chaqueta azul marino que había comprado en el Corte Inglés hace 5 años, cuando era otra persona. «Diego, hace mucho tiempo que dejé de vivir. Hoy voy a recordar quién fui».
El joven observó cómo su madre sacaba el traje con manos temblorosas. Era el primer destello del fuego que creía extinguido para siempre. Y aunque no lo sabía aún, era el primer paso hacia un futuro que ninguno de los dos había imaginado posible. Una hora después, Carmen casi dejó caer la bandeja de café al ver entrar a Marta en la sala de juntas. La transformación era tan completa que parecía un truco de magia ejecutado por un prestidigitador experto. El traje azul marino se ajustaba a su figura con la naturalidad de quien había nacido para llevarlo. Los zapatos de tacón medio, rescatados del fondo del armario, le devolvían una postura que había olvidado poseer. Pero el cambio más sorprendente estaba en sus ojos. Ya no esquivaban las miradas. Se plantaban firmemente en el rostro de quien hablaba, con la confianza serena de quien conoce su territorio. Carlos se levantó instintivamente cuando la vio. Por un momento se preguntó si aquella mujer había estado siempre ahí, esperando a que alguien la viera realmente. ¿Está preparada, Marta? Completamente, señor Mendoza. La voz había adquirido modulaciones nuevas. Era más grave, más pausada, con esa cadencia particular de quien está acostumbrado a que sus palabras sean escuchadas y pesadas. Hans Müller y sus dos acompañantes llegaron con la puntualidad prusiana que caracteriza a los ejecutivos alemanes. Müller era un hombre de 60 años, con el cabello plateado peinado hacia atrás y gafas de montura metálica que reflejaban décadas de negociaciones exitosas. Su apretón de manos fue firme, pero no excesivo, calculado para transmitir respeto mutuo, sin claudicar un ápice de autoridad. Herr Mendoza, es un placer conocerle personalmente. Carlos sonrió con la tensión de un funambulista en su primer espectáculo. El placer es mío, Herr Müller. Permítame presentarle a nuestra consultora internacional, Marta Vázquez. Marta se adelantó con pasos medidos, extendiendo la mano con la naturalidad de quien había repetido ese gesto miles de veces. Guten Tag, Herr Müller. Es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen. El alemán brotó de sus labios como agua de un manantial que hubiera estado contenida demasiado tiempo. El acento era perfecto, con esas inflexiones sutiles que solo se adquieren viviendo el idioma, no simplemente estudiándolo. Müller levantó las cejas, visiblemente impresionado. En el mundo empresarial alemán, encontrar interlocutores que dominaran su lengua con semejante fluidez era tan raro como hallar un diamante en una playa de guijarros. Ihr Deutsch ist ausgezeichnet, Frau Vázquez. ¿Dónde lo aprendió? Trabajé 8 años con el sector bancario alemán. Primero aquí, luego varios viajes a Frankfurt y Múnich para cerrar operaciones. Carlos observaba el intercambio como un espectador de teatro que descubre que conoce perfectamente una obra que creía estar viendo por primera vez. Cada gesto de Marta, cada inflexión de su voz, revelaba capas de experiencia que había permanecido oculta bajo el uniforme de limpieza. Herr Mendoza, dijo Müller, girándose hacia Carlos, con una sonrisa que no había mostrado en las videoconferencias. Es reconfortante trabajar con un equipo que entiende la importancia de la comunicación precisa. La reunión fluía como un vals vienés, perfectamente coreografiado. Marta no se limitaba a traducir, contextualizaba, aclaraba matices culturales, anticipaba preguntas. Cuando Carlos explicaba las capacidades técnicas de su empresa, ella añadía detalles sobre la metodología de trabajo que resonaban específicamente con la mentalidad alemana. Cuando los alemanes planteaban dudas sobre plazos, Marta traducía no solo las palabras, sino también las preocupaciones subyacentes. ¿Su sistema de gestión logística?, preguntó Müller durante una pausa.
¿Ha sido probado en el mercado español? Carlos empezó a responder, pero Marta se adelantó con una sonrisa diplomática. Herr Müller, permítame explicarle el contexto del mercado español. Las empresas aquí tienden a ser más flexibles en la implementación, lo que nos ha permitido probar diferentes configuraciones del sistema. Esto significa que cuando llegue a Alemania, el software habrá sido refinado para adaptarse a estándares de eficiencia más exigentes. Müller asintió lentamente. Era exactamente la respuesta que necesitaba escuchar. No una excusa, sino una ventaja competitiva expresada en términos que un alemán podía apreciar. Al final de 2 horas de presentaciones y discusiones técnicas, Müller se levantó con la expresión satisfecha de quien ha encontrado exactamente lo que buscaba. Herr Mendoza, estamos impresionados. Su propuesta técnica es sólida y su equipo demuestra un nivel de profesionalismo que no esperábamos encontrar. Carlos sintió como si hubiera estado conteniendo la respiración durante toda la reunión y finalmente pudiera exhalar. Herr Müller significa mucho viniendo de una empresa con la reputación de Digital Bridge. Procederemos con el contrato piloto como discutimos. 800.000 euros para desarrollar el prototipo durante 6 meses. Si los resultados son satisfactorios, extenderemos a la fase completa por 2 millones adicionales. Cuando los alemanes se marcharon, la sala de juntas quedó sumida en un silencio que zumbaba de tensión liberada. Carlos se dejó caer en su silla como un corredor que acaba de cruzar la meta de una maratón. «Marta», dijo finalmente, «acaba de salvar mi empresa». Ella se había quitado la chaqueta y volvía a parecer vulnerable, como si el traje fuera una armadura que solo podía llevar durante batallas específicas. «Solo hice mi trabajo, señor Mendoza». «No. Lo que acaba de hacer va mucho más allá de traducir. Ha vendido mi proyecto mejor de lo que yo mismo había logrado en 3 meses». Marta se sentó lentamente, como si el peso de la adrenalina disipándose la hubiera golpeado de repente. «He echado de menos esto», murmuró, más para sí misma que para Carlos. «¿Echar de menos qué?» «Sentirme útil, sentir que mi mente sirve para algo más que calcular cuántos baños puedo limpiar en una hora». Carlos la estudió con una intensidad nueva. Durante 2 años había visto pasar a Marta por su oficina sin realmente verla. Ahora se daba cuenta de que había estado observando solo la superficie de un iceberg cuya verdadera magnitud permanecía sumergida. «Marta, quiero ofrecerle un puesto temporal como consultora de desarrollo internacional. 6 meses, el tiempo que dure el proyecto piloto. Salario de ejecutiva, no de empleada de limpieza». Los ojos de Marta se llenaron de algo que podría haber sido lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. «Señor Mendoza, es muy generoso, pero debo preguntarle, ¿está seguro de que quiere asociar su empresa conmigo? Mi pasado en el sector bancario no terminó exactamente bien». Carlos se inclinó hacia adelante. «Marta acaba de demostrarme que puede manejar negociaciones complejas con un aplomo que he visto en muy pocas personas. Sea cual sea su historia, estoy interesado en su presente y su futuro, no en sus errores pasados». Una sonrisa pequeña pero genuina iluminó el rostro de Marta. «En ese caso, acepto, pero tengo una condición». «Dígame». «Mi hijo Diego tiene 16 años y no confía fácilmente en los hombres. Si voy a trabajar estrechamente con usted, él tendrá que conocerlo y aprobar». Carlos rió, sorprendido por la inesperada condición. «¿Un adolescente va a decidir si puede trabajar para mí?» «Un adolescente muy inteligente
que ha visto cómo su madre ha tenido que reconstruir su vida desde cero. Sí, él decidirá si puede confiar en usted. Esa tarde, mientras Carlos revisaba los documentos del contrato alemán, no podía dejar de pensar en la extraña cadena de eventos que había transformado su peor día en uno de los mejores de su carrera. Un traductor en quirófano, una mujer invisible que resultó no ser invisible en absoluto, y ahora un adolescente que tendría veto sobre sus decisiones empresariales. La vida, reflexionó, tenía un sentido del humor más sofisticado que cualquier guionista de Hollywood. En Carabanchel, Marta colgaba cuidadosamente el traje azul marino en el armario. Diego la observaba desde el umbral de la puerta, con esa expresión de adulto prematuro que caracteriza a los hijos de madres que han luchado solas. «Entonces, ¿tu jefe te ofreció un trabajo de verdad?» «Un trabajo temporal, pero sí, un trabajo de verdad». «¿Y qué opinas de él? ¿Es de los que prometen mucho y cumplen poco?» Marta se sentó en la cama y miró a su hijo con ternura. «Aún no lo sé, Diego. Por eso vas a conocerlo. Tu opinión me importa más que cualquier contrato». Diego asintió con la seriedad de quien entiende que su familia está al borde de un cambio que podría ser maravilloso o desastroso. «Mamá, ¿crees que finalmente tendremos una oportunidad de vivir mejor?» Marta le tendió la mano, y cuando él se acercó, lo abrazó con esa fiereza protectora que solo las madres solteras conocen. «No lo sé, hijo, pero por primera vez en años tengo ganas de averiguarlo». Fuera, el sol de noviembre se filtraba entre las nubes como una promesa tímida de días más luminosos. Y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, esa era exactamente la clase de promesa que estaba a punto de cumplirse. 2 semanas después del triunfo con los alemanes, la rutina había envuelto las oficinas de Tech Solutions como una manta familiar. Marta llegaba cada mañana a las 8 en punto, con el mismo traje azul marino que había lavado y planchado religiosamente cada noche, alternándolo con una blusa blanca y otra color crema que había rescatado de su antigua vida. Carlos la observaba desde su despacho, mientras ella revisaba documentos técnicos en alemán, tomaba notas con letra pequeña y precisa y transformaba jerga empresarial en explicaciones que hasta los programadores más jóvenes podían entender. Era como ver a un pianista clásico tocando después de años de silencio. Cada movimiento revelaba una maestría que el tiempo no había oxidado. Pero las apariencias, como Marta sabía mejor que nadie, podían ser engañosas. Carlos mantenía su imagen de emprendedor despreocupado, con la dedicación de un actor de teatro. Llegaba a las 9:30 con camisas de diseño y corbatas italianas, hablaba por teléfono de cenas en restaurantes exclusivos, y cada viernes organizaba cócteles para el equipo donde se paseaba entre los empleados, con una copa de cava en la mano y sonrisas que nunca llegaban del todo a los ojos. ¿No te parece que actúa como si fuera más joven de lo que es?, le había preguntado Diego a su madre después de conocer a Carlos la semana anterior. La cena de presentación había sido en un restaurante de Malasaña, neutral y moderno. Carlos había llegado con 15 minutos de retraso, disculpándose con una sonrisa encantadora que hablaba de tráfico y reuniones que se habían alargado. Durante toda la velada, había desplegado un repertorio de anécdotas empresariales y chistes que sonaban ensayados, como si hubiera memorizado un guión para conquistar adolescentes desconfiados. Diego, con la honestidad brutal de los 16 años, había permanecido cortés pero distante. No había sido grosero, pero tampoco había cedido un ápice en su evaluación silenciosa.
Marta había visto cómo los ojos de su hijo catalogaban cada gesto de Carlos, cada palabra, cada pausa. Es como si quisiera que todo el mundo piense que es el típico soltero exitoso. Había sido el veredicto de Diego. Pero nadie actúa tan perfecto todo el tiempo. Es raro, mamá. Marta había defendido a su jefe con argumentos racionales. Era un hombre de negocios. Tenía que proyectar confianza. El éxito empresarial requería cierta actuación social. Pero en el fondo, la intuición de Diego había plantado una semilla de curiosidad que crecía cada día que pasaba trabajando junto a Carlos. Era un martes por la noche cuando esa curiosidad encontró respuesta. Marta había olvidado su carpeta con las especificaciones técnicas del proyecto alemán. Necesitaba revisarlas antes de la videoconferencia del día siguiente con Múnich, así que regresó a la oficina cerca de las 10 de la noche. El edificio estaba prácticamente vacío, solo iluminado por las luces de emergencia y el resplandor de la ciudad que se filtraba por las ventanas. Se dirigía a su pequeño despacho cuando vio luz en la oficina de Carlos. La puerta estaba entreabierta y por un momento dudó si llamar o simplemente pasar de largo. Fue entonces cuando escuchó algo que la detuvo en seco. Música clásica. Algo de Bach, tal vez, tocado en volumen bajo. Y por encima de la música, una voz que leía en voz alta, con cadencia pausada y reflexiva. Marta se acercó sin hacer ruido y atisbó por la rendija de la puerta. Carlos estaba sentado en su sillón de cuero, pero la imagen era completamente diferente a la que proyectaba durante el día. La corbata italiana colgaba aflojada, la camisa de diseño tenía los puños remangados, y las manos que durante el día gesticulaban con seguridad empresarial sostenían un libro de tapas gastadas. El arte de amar, leyó en voz alta, no es fundamentalmente el problema de un objeto a amar, sino el problema de una facultad. Se trata de la capacidad de amar, y si un individuo ha de ser capaz de amar, debe ponerse en primer lugar como persona superior. Marta reconoció las palabras. Erich Fromm. Un libro que ella misma había leído años atrás, cuando intentaba entender por qué su matrimonio con el padre de Diego se había desmoronado como un edificio con cimientos defectuosos. Carlos cerró el libro y se quedó mirando por la ventana hacia las luces de Madrid. Su perfil, sin la máscara de la sonrisa profesional, revelaba algo que Marta no había visto antes: una soledad profunda, casi palpable. Era la expresión de alguien que había pasado tanto tiempo representando un papel que había olvidado quién era cuando se quitaba el disfraz. ¿Señor Mendoza? La voz de Marta lo sobresaltó. Carlos guardó el libro con un movimiento rápido y se irguió, recomponiendo automáticamente la fachada familiar. Marta, ¿qué hace aquí tan tarde? Olvidé unos documentos. No quería molestar, pero vi la luz. No es molestia, solo estaba repasando algunos informes. Marta entró lentamente en la oficina. El libro de Fromm había desaparecido en un cajón, pero la música seguía sonando suavemente. Bonita música. Ah, sí, me ayuda a concentrarme. Hubo un silencio incómodo. Carlos parecía un actor que había olvidado su texto en medio de una obra. ¿Sabe qué, señor Mendoza?, dijo Marta finalmente, sentándose en la silla frente a su escritorio sin que la invitaran. A veces creo que todos llevamos máscaras. Yo llevé una durante 2 años, limpiando oficinas y pretendiendo que eso era todo lo que podía hacer. Usted lleva otra diferente, pero máscara al fin y al cabo. Carlos la miró con una intensidad nueva, como si la estuviera viendo realmente por primera vez. ¿Qué máscara cree que llevo yo? La del soltero exitoso que tiene todo bajo control.
la del hombre que no necesita nada profundo, porque tiene todo lo superficial que podría desear. Carlos se recostó en su silla, y por un momento pareció como si fuera a contradecirla, con su habitual sonrisa encantadora. Pero algo en los ojos de Marta, tal vez la ausencia de juicio, tal vez la comprensión de quien también había fingido ser alguien que no era, lo detuvo. «Es más fácil», admitió finalmente. «La gente ve a un emprendedor de 42 años y espera cierto tipo de persona. Dinámico, seguro, sin complicaciones emocionales. Así que se lo doy. ¿Y quién es usted realmente cuando no tiene que darle nada a nadie?» Carlos miró el cajón donde había escondido el libro de Fromm. «Alguien que lee filosofía en oficinas vacías y se pregunta por qué todo el mundo parece saber cómo funciona la intimidad humana, excepto él». La honestidad de la respuesta sorprendió incluso a Carlos. Hacía años que no hablaba con nadie con semejante transparencia. «Intimidad da miedo», dijo Marta suavemente. «Significa que alguien puede verte realmente. Y si te ve realmente, puede juzgarte o abandonarte. ¿Por eso se escondió durante 2 años limpiando oficinas?» «Por eso me escondí. Y por eso usted se esconde detrás del personaje del playboy empresario». Carlos rió, pero no era su risa ensayada de reuniones sociales. Era algo más real, más frágil. «Mi hijo Diego lo calará inmediatamente, ¿sabe? Los adolescentes tienen un radar especial para detectar falsedades. Ya me caló. Me dijo que actuaba como si fuera más joven de lo que soy, que nadie es tan perfecto todo el tiempo. Los hijos de madres solteras desarrollan un instinto protector muy agudo. Diego ha visto a demasiados hombres prometiendo cosas que no cumplen». Carlos asintió lentamente. «¿Y qué tendría que hacer para pasar su inspección?» «Ser usted mismo, el hombre que lee a Fromm y escucha a Bach cuando cree que nadie lo ve. Ese hombre le gustaría más a Diego que el empresario perfecto». Cuando Marta se marchó esa noche con su carpeta olvidada, Carlos se quedó largo tiempo mirando por la ventana. Había pasado tantos años construyendo una imagen de éxito superficial que casi había olvidado que existía algo más profundo debajo. En el taxi de vuelta a casa, Marta pensaba en la vulnerabilidad que había visto en los ojos de Carlos. Era la misma que había sentido ella durante meses después del colapso de su vida anterior. La sensación de ser un impostor en la propia existencia. Tal vez, pensó mientras las luces de Madrid desfilaban por la ventanilla, la segunda oportunidad no era solo profesional. Tal vez era también la posibilidad de dejar de fingir ser quien no eras y empezar a ser quien realmente habías estado esperando convertirte. Esa noche, Diego encontró a su madre sentada en la mesa de la cocina, tomando una infusión de manzanilla y mirando pensativa hacia ningún sitio en particular. «¿Cómo estuvo el trabajo, mamá?» «Interesante. Creo que tu jefe no es exactamente quien pensábamos que era». «¿En el buen sentido o en el malo?» Marta sonrió. «En el sentido más humano, que es siempre el más complicado. El mensaje llegó un lunes por la mañana, cuando Madrid despertaba envuelto en esa luz dorada de diciembre que hace que hasta los edificios más anodinos parezcan catedrales. Marta estaba revisando las especificaciones técnicas para la segunda fase del proyecto alemán, cuando Carmen entró en su despacho con una expresión que presagiaba tormenta. «Marta, hay un periodista de El Economista en recepción. Pregunta por ti específicamente». El bolígrafo se resbaló entre los dedos de Marta como si hubiera perdido toda consistencia. Durante 3 semanas había vivido en la ilusión de que su pasado permanecería enterrado
bajo las cenizas de una vida anterior. Pero los fantasmas, como bien sabía, tienen la costumbre de aparecer justo cuando creemos estar a salvo. ¿Ha dicho que quiere? Algo sobre investigar casos de empleados cualificados que trabajan en puestos por debajo de su formación. Dice que es para un reportaje sobre desperdicio de talento en la crisis. Marta cerró los ojos. Era una excusa inteligente, el tipo de historia de interés humano que podría camuflar intenciones menos benevolentes. Conocía bien esas tácticas. Las había visto usar contra otros durante sus años en el sector bancario. Dile que no estoy disponible. Ya lo intenté. Dice que tiene información sobre tu pasado en Banco Internacional y que prefiere hablar contigo antes de publicar. Las palabras cayeron sobre Marta como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas que se extendían hacia todos los rincones de su nueva vida. Se levantó y caminó hasta la ventana, observando el tráfico matutino de las tablas. Allá abajo, la gente se dirigía a sus trabajos con la rutina reconfortante de quien no tiene que esconderse de su propia historia. Carmen, pídele que espere 10 minutos y avisa a Carlos de que necesito hablar con él urgentemente. Cuando Carmen se marchó, Marta se permitió un momento de pánico controlado. Había sabido que este día llegaría eventualmente, pero se había engañado pensando que tendría más tiempo para consolidar su nueva posición, para construir defensas contra el pasado que ahora la alcanzaba como una sombra alargada. Carlos apareció en su despacho con esa sonrisa matutina que había aprendido a reconocer como auténtica, no la ensayada de las reuniones sociales. ¿Qué pasa? Carmen parecía preocupada. Tenemos un problema. Un periodista está aquí preguntando sobre mi pasado en el sector bancario. La sonrisa de Carlos se desvaneció como humo en el viento. ¿Qué clase de preguntas? Marta se sentó, necesitando la solidez de la silla para sostener lo que estaba a punto de contar. Carlos, nunca le expliqué realmente por qué dejé el banco. Le dije que mi pasado no había terminado bien, pero no le di detalles porque esperaba no tener que hacerlo nunca. Carlos cerró la puerta del despacho y se sentó frente a ella con esa atención completa que había aprendido a valorar. Cuénteme todo. Hace 5 años trabajaba como gestora senior de riesgos en Banco Internacional. Mi departamento manejaba carteras de inversión para clientes corporativos alemanes. Eran operaciones complejas, pero legales y bien documentadas. Marta hizo una pausa, reviviendo días que había intentado borrar de su memoria. Un viernes por la tarde, mi supervisor, García Ulloa, me pidió que aprobara una transferencia urgente. 15 millones de euros a una cuenta en Luxemburgo. Todo parecía estar en orden. Documentación completa, firmas autorizadas, clientes verificados. Pero no lo estaba. Era una estafa sofisticada. Los documentos eran falsificaciones perfectas, las firmas habían sido copiadas por expertos, y los supuestos clientes alemanes eran empresas fantasma. La operación se descubrió el lunes siguiente, cuando el cliente real denunció la desaparición de sus fondos. Carlos se inclinó hacia adelante, procesando las implicaciones. ¿Y usted fue responsabilizada? El banco necesitaba un chivo expiatorio. García Ulloa había desaparecido durante el fin de semana con una parte del dinero. Los auditores encontraron que mi código de acceso había autorizado la transferencia. Técnicamente, yo había seguido todos los protocolos, pero mi firma estaba en los documentos. La voz de Marta se volvió más firme, como si contar la historia le devolviera algo de la dignidad que había perdido.
La investigación duró 8 meses. Al final se demostró mi inocencia, pero para entonces mi reputación estaba destruida. Los medios habían presentado el caso como negligencia de una ejecutiva que no había verificado adecuadamente las operaciones. El banco me ofreció una indemnización a cambio de mi silencio y mi renuncia. ¿Y García Ulloa? Nunca lo encontraron. Probablemente esté en algún país sin extradición, viviendo cómodamente con dinero robado. Carlos guardó silencio durante varios minutos, asimilando la información. Cuando habló, su voz tenía una calidad nueva, más grave. ¿Por eso no encontraba trabajo en el sector financiero? Por eso. Mi nombre aparece en Internet asociado con el caso. Aunque se demostró mi inocencia, las empresas prefieren no correr riesgos. Es más fácil contratar a alguien sin antecedentes controvertidos. Un golpe suave en la puerta interrumpió la conversación. Carmen asomó la cabeza con expresión preocupada. El periodista pregunta si puede hablar con el señor Mendoza también. Dice que tiene preguntas sobre las políticas de contratación de la empresa. Carlos se levantó con una determinación que Marta no había visto antes. Ya no era el emprendedor preocupado por mantener apariencias, sino alguien que había decidido plantarse firme en territorio propio. Dile que baje a recepción. Hablaré con él yo solo. Carlos, no, protestó Marta. Si se asocia públicamente con mi caso, puede dañar la reputación de la empresa. Los alemanes son muy sensibles a cualquier sombra de escándalo financiero. Marta me salvó de la ruina hace un mes. Demostró ser la profesional más competente con la que he trabajado jamás. Si alguien quiere cuestionar mi criterio para elegir empleados, que venga a discutirlo conmigo directamente. La firmeza en su voz sorprendió incluso a Carlos. Era la primera vez en años que defendía algo basándose en principios en lugar de conveniencia empresarial. El periodista resultó ser un hombre de mediana edad, con la mirada calculadora de quien sabe exactamente qué historia quiere contar antes de hacer las preguntas. Se presentó como Roberto Maldonado, especializado en investigación económica. Señor Mendoza, entiendo que ha contratado recientemente a Marta Vázquez como consultora. ¿Estaba al tanto de su implicación en el escándalo del Banco Internacional? Estaba al tanto de que había trabajado en el sector bancario y de que su carrera había sido interrumpida injustamente. También estoy al tanto de que es la profesional más competente en negociaciones internacionales que he conocido. Pero, señor Mendoza, hablamos de 15 millones de euros desaparecidos. ¿No le preocupa el riesgo reputacional para su empresa? Carlos sintió una claridad mental que no había experimentado en años. Era como si todas las máscaras hubieran caído simultáneamente, dejándolo libre para ser exactamente quien era. Señor Maldonado, Marta Vázquez fue exonerada completamente de cualquier responsabilidad en ese caso. Fue víctima de una estafa sofisticada y de un sistema que necesitaba un chivo expiatorio. Si eso es todo lo que tiene, puede marcharse. ¿No le interesa saber quién me proporcionó esta información sobre su empleada? Carlos se tensó ligeramente. Ilumíneme. Competidores preocupados por las ventajas que está obteniendo en el mercado alemán. Parece que su éxito reciente ha despertado cierta envidia. Era exactamente lo que Carlos había temido. En el mundo empresarial, el éxito de uno siempre generaba enemies dispuestos a usar cualquier arma disponible. Entonces dígales a esos competidores que si quieren competir conmigo, que lo hagan basándose en sus propios méritos, no intentando destruir a mis empleados.
Cuando Maldonado se marchó con las manos vacías, Carlos regresó al despacho de Marta. La encontró sentada junto a la ventana, con esa expresión de alguien que espera el veredicto de un jurado. ¿Y bien? Le dije que se fuera al infierno. Más educadamente, pero esa fue la idea general. Por primera vez desde la llegada del periodista, Marta sonrió. Carlos acaba de arriesgar su reputación empresarial por mí. ¿Se da cuenta de lo que eso significa? Me doy cuenta de que acabo de hacer algo que debería haber hecho hace años. Defender lo que es correcto en lugar de lo que es conveniente. Esa tarde, mientras revisaban juntos los documentos del proyecto alemán, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran jefe y empleada, navegando una relación profesional. Eran dos personas que habían decidido confiar el uno en el otro, con sus vulnerabilidades más profundas. En Carabanchel, Diego levantó la vista de sus libros cuando su madre llegó a casa con una expresión que no había visto desde hace tiempo. Tranquila, pero también sorprendida. ¿Cómo estuvo el día, mamá? Difícil, pero también revelador. ¿En qué sentido? Marta se sentó junto a su hijo en el sofá, donde habían compartido tantas conversaciones importantes. Tu jefe resultó ser exactamente la clase de hombre que esperaba que fuera, pero nunca me atreví a esperar que encontraría. Diego estudió el rostro de su madre con esa percepción aguda que lo caracterizaba. ¿Significa eso que finalmente confías en él? Significa que finalmente puedo permitirme confiar en alguien otra vez. Esa noche, mientras Madrid se envolvía en luces navideñas y promesas de Año Nuevo, dos personas que habían aprendido a esconderse de sus propias verdades comenzaron a imaginar qué podría ser posible si dejaran de hacerlo. El invierno madrileño había vestido la ciudad con esa elegancia austera que solo enero sabe regalar. Un mes había pasado desde el incidente con el periodista, y en las oficinas de Tech Solutions se respiraba un aire diferente. No era solo el éxito del proyecto alemán, que avanzaba con la precisión de un mecanismo suizo, sino algo más sutil, la sensación de que las personas habían dejado de fingir ser otras. Marta llegaba cada mañana con esa confianza serena de quien ya no teme que la descubran. Su guardarropa había crecido modestamente con 2 trajes más y varias blusas que había comprado en las rebajas del Corte Inglés. Pero el verdadero cambio estaba en su postura. Caminaba como alguien que había recordado su propio valor. Carlos, por su parte, había empezado a llegar a la oficina en ropa más informal los viernes. Jerseys de lana en lugar de camisas de diseño, zapatos cómodos en lugar de los italianos que le apretaban. Pequeños cambios que hablaban de una transformación más profunda, la de un hombre que había decidido que la comodidad personal valía más que la impresión que causaba en otros. ¿Has notado que ya no organiza esos cócteles de los viernes?, le comentó Carmen a Marta mientras preparaban café en la pequeña cocina del 8º piso. Quizás se dio cuenta de que no le gustaban tanto como pensaba, respondió Marta, sonriendo al recordar la conversación nocturna de hacía semanas. O quizás descubrió que hay mejores maneras de pasar el tiempo. Esa tarde, cuando la mayoría de los empleados se habían marchado, Carlos apareció en el despacho de Marta con 2 tazas de té y una expresión que ella había aprendido a interpretar. Tenía algo importante que decir, pero no sabía muy bien cómo empezar. ¿Te apetece un descanso?, preguntó, ofreciéndole una de las tazas. Claro. ¿Qué tal van las cosas con la fase 2 del proyecto? Bien, muy bien en realidad. Los alemanes están tan satisfechos
que quieren expandir a 2 países más, Austria e Italia. Marta levantó las cejas, impresionada. Eso significa que vamos a necesitar un equipo mucho más grande, más traductores, más consultores, posiblemente una oficina en Frankfurt. Se sentaron en los sillones junto a la ventana, una costumbre que habían desarrollado durante las últimas semanas, cuando necesitaban hablar de temas que iban más allá de las especificaciones técnicas. Marta, quiero hacerte una propuesta, no como jefe, sino como socio. Ella dejó la taza sobre la mesa, prestando toda su atención. Te escucho. He estado pensando mucho sobre lo que dijiste aquella noche, sobre las máscaras, sobre ser quien realmente somos. Y me he dado cuenta de que durante años he dirigido esta empresa como si fuera un actor representando el papel de CEO exitoso. Carlos se inclinó hacia adelante, con esa intensidad que aparecía cuando hablaba de cosas que realmente le importaban. Pero tú me has demostrado que el éxito real viene de la autenticidad, de usar nuestras verdaderas fortalezas en lugar de fingir tener las que creemos que deberíamos tener. ¿A dónde quieres llegar? Quiero que seas mi socia, no empleada, no consultora temporal. Socia al 50%. Tú te encargas de todas las operaciones internacionales, yo me ocupo del desarrollo técnico. Construimos esto juntos, como iguales. Marta se quedó en silencio durante varios minutos, procesando no solo la magnitud de la propuesta, sino lo que representaba en términos de confianza mutua. Carlos, eso es extraordinariamente generoso, pero también enormemente arriesgado para ti. Hace solo un mes, alguien intentó usar mi pasado contra tu empresa. Y hace solo un mes, descubrí que defender lo correcto me hacía sentir mejor conmigo mismo que todos los años de construir una imagen de éxito superficial. La honestidad de la respuesta tocó algo profundo en Marta. Era la voz del hombre que leía filosofía en oficinas vacías, no del empresario que había fingido ser durante años. ¿Y qué pasaría con Diego? Si acepto, significaría viajes frecuentes, horarios irregulares. ¿Qué dice él? Marta sonrió al recordar la conversación de la noche anterior. Dice que ya era hora de que dejara de subestimarme a mí misma, y que si voy a trabajar tanto, mejor que sea en algo mío. Es un chico inteligente. Es un chico que ha visto a su madre luchar durante años y que quiere verla triunfar. Carlos se levantó y caminó hasta la ventana, observando las luces que comenzaban a encenderse en los edificios circundantes. Marta, hay algo más que quiero decirte, algo que no tiene que ver con los negocios. Ella esperó, sintiendo que el aire en la habitación se había vuelto más denso. Estos últimos meses contigo han sido los primeros en años en que he sentido que podía ser yo mismo con alguien. No el personaje que creé, sino quien realmente soy. Se volvió hacia ella, y Marta vio en sus ojos esa vulnerabilidad que había aprendido a valorar. No sé exactamente qué significa eso, ni qué podría llegar a significar. Solo sé que no quiero volver a fingir ser alguien que no soy, especialmente contigo. Marta se levantó también, acercándose a la ventana donde él estaba. Carlos, hace 5 años mi vida se desmoronó porque confié en la persona equivocada. Durante años después, pensé que nunca volvería a arriesgarme a confiar profundamente en alguien. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. Pero tú me demostraste que hay personas que prefieren la verdad incómoda a la mentira conveniente. Que hay hombres que defienden lo correcto, aunque les cueste algo. ¿Eso significa que estás dispuesta a intentarlo? ¿Lo de la sociedad, quiero decir? Marta sonrió,
y en esa sonrisa había años de esperanza que había creído perdida para siempre. Significa que estoy dispuesta a intentar muchas cosas, la sociedad empresarial y tal vez otras cosas también. Esa noche, en el apartamento de Carabanchel, Diego encontró a su madre en la cocina, preparando la cena con una energía que no recordaba haber visto en años. Tarareaba una canción de Mecano que solía escuchar cuando él era pequeño, antes de que la vida se complicara. «Mamá, pareces feliz». «¿Solo parezco?» «Vale, estás feliz. ¿Buenas noticias en el trabajo?» Marta se secó las manos en el delantal y se sentó junto a su hijo. «Diego, Carlos me ha ofrecido ser socia de la empresa. Socia al 50%. Los ojos de Diego se abrieron como platos. «¿En serio? Mamá, eso es increíble». «Significa que nuestra situación económica va a cambiar considerablemente. Podríamos mudarnos a un apartamento más grande. Tú podrías estudiar en la universidad que elijas sin preocuparte por el dinero». «¿Y tú qué? ¿Qué significa para ti, aparte del dinero?» La pregunta sorprendió a Marta por su madurez. «Significa que por primera vez en años siento que mi vida tiene el rumbo que yo elijo, no el que las circunstancias me imponen». Diego asintió lentamente. «¿Y Carlos? ¿Cómo encaja él en todo esto?» Marta sintió un calor en las mejillas que no había experimentado en mucho tiempo. «Diego, creo que Carlos podría llegar a ser importante para nosotros, no solo profesionalmente». «¿Te gusta?» La pregunta directa la hizo reír. «Me gusta la persona que realmente es cuando no está fingiendo ser quien cree que debería ser». «¿Y piensas que a él le gustas tú?» «Espero que sí, pero más importante, creo que nos respetamos mutuamente. Y eso es una base sólida para cualquier tipo de relación». Diego se quedó pensativo durante unos minutos, masticando lentamente la pasta que su madre había preparado. «Mamá, ¿puedo decirte algo sin que te enfades?» «Por supuesto. Durante años te he visto trabajar durísimo solo para sobrevivir, y me dolía verte tan pequeña, como si te hubieras encogido para ocupar menos espacio en el mundo». Marta sintió un nudo en la garganta. «Estos últimos meses has vuelto a crecer, a ocupar el espacio que mereces. Y si Carlos es parte de eso, entonces me parece bien». «¿En serio? ¿En serio? Además, ya no actúa como si fuera un adolescente. Ahora parece un adulto que ha decidido crecer». Esa noche, mientras Diego hacía deberes en su habitación y Marta revisaba los contratos que Carlos le había dado para estudiar, se permitió imaginar por primera vez en años cómo podría ser un futuro construido sobre bases sólidas, trabajo que la realizaba, estabilidad económica y tal vez, solo tal vez, la compañía de alguien que la valorara por quien realmente era. En su apartamento de Chamartín, Carlos estaba sentado en el sofá con un libro de Fromm, pero sin leerlo realmente. Pensaba en la conversación de la tarde, en la expresión de Marta cuando le había hablado de sus sentimientos, en la sensación de liberación que había experimentado al decir la verdad sobre lo que significaba para él. Por primera vez en años, se permitió esperar que el futuro podría traer algo mejor que la soledad disfrazada de independencia que había sido su vida hasta entonces. Era un sentimiento peligroso y maravilloso a la vez. La esperanza de que dos personas que habían aprendido a esconderse pudieran finalmente encontrarse. 3 meses después de la propuesta de Carlos, Madrid había florecido con esa generosidad primaveral que convierte la ciudad en un jardín de promesas. En el pequeño local de la calle Fuencarral, que Marta había alquilado con sus ahorros, los muebles de segunda mano
contrastaban con la energía nueva que llenaba cada rincón. Segundas oportunidades, rezaba la placa dorada junto a la puerta. Una organización sin ánimo de lucro, dedicada a ayudar a profesionales cualificados que habían perdido sus empleos por circunstancias ajenas a su competencia. La idea había germinado durante semanas de conversaciones nocturnas con Diego, quien había insistido en que su madre tenía la obligación moral de convertir su experiencia en esperanza para otros. Carlos llegó esa tarde de viernes con una caja de cartón bajo el brazo, y esa sonrisa que Marta había aprendido a distinguir de sus muchas otras sonrisas, la genuina, la que reservaba para momentos que realmente le importaban. «He traído el servidor nuevo», anunció, dejando la caja sobre el escritorio que Diego había montado el fin de semana anterior. «Con esto podrás manejar una base de datos de hasta 5.000 casos». Marta se acercó a ayudarle a desembalar el equipo, y por un momento sus manos se rozaron mientras sujetaban el mismo cable. Era un contacto breve, casi casual, pero cargado de toda la historia compartida de los últimos meses. «Carlos, sabes que no tienes que hacer esto. Ya haces suficiente siendo nuestro principal sponsor». «Marta, hace 6 meses me salvaste de la ruina. Ahora tú estás salvando a decenas de personas cada mes. Es lo mínimo que puedo hacer». Se habían sentado en las 2 únicas sillas del local, separados por una distancia que había aprendido a respetar desde aquella tarde de enero en que ella había tomado la decisión más difícil de su vida adulta. «Carlos, tu oferta es la más generosa que me han hecho jamás. Pero necesito hacer esto sola. Necesito demostrarme a mí misma que puedo construir algo desde cero, sin depender de nadie más que de mi propio esfuerzo». Él había tardado varios días en entender que no era un rechazo hacia él como persona, sino hacia la idea de que su segunda oportunidad viniera envuelta en el éxito de otro. Marta había pasado demasiados años sintiéndose invisible para aceptar ahora ser socio menor en los sueños de alguien más, por muy querido que fuera ese alguien. «¿Cómo van las cosas con Tech Solutions?», preguntó ella mientras conectaba los cables del nuevo servidor. «Mejor que nunca. Acabamos de firmar el contrato con Austria y hay conversaciones preliminares con una empresa sueca». «Me alegro, te lo mereces». «Los dos nos lo merecemos. Tú me enseñaste que el éxito real no es fingir ser quien no eres, sino ser la mejor versión de quien realmente eres». Trabajaron en silencio durante 1 hora, instalando el sistema que permitiría a segundas oportunidades crecer exponencialmente. Era una rutina que habían desarrollado. Carlos venía 2 tardes por semana para ocuparse de la infraestructura técnica, mientras Marta se encargaba de los casos individuales y las gestiones administrativas. «Marta, ¿puedo preguntarte algo personal?». Ella levantó la vista de la pantalla, donde revisaba currículums de profesionales en busca de empleo. «Por supuesto». «¿Alguna vez te arrepientes?». «De no haber aceptado la sociedad, quiero decir». Marta guardó silencio durante unos momentos, eligiendo cuidadosamente las palabras. «A veces pienso en cómo habría sido. Pero entonces llega alguien como María José, la ingeniera que colocamos la semana pasada después de 3 años sin trabajo, y sé que estoy donde tengo que estar». «¿Y nosotros? ¿Dónde estamos nosotros?». La pregunta flotó en el aire como una mariposa que busca dónde posarse. Era la conversación que habían estado evitando durante meses, la que subyacía en cada gesto amable, en cada mirada prolongada, en cada roce accidental de manos. «Carlos, tú significas más para mí de lo que puedo expresar con palabras.
Me devolviste la confianza en mí misma. Me demostraste que hay hombres que defienden lo correcto aunque les cueste algo. Se levantó y caminó hasta la ventana que daba a la calle, donde la gente pasaba con esa prisa alegre de quien tiene planes para el fin de semana. Pero necesito tiempo para consolidar esto, para demostrarme que puedo hacerlo sola. Tiempo para ser la mujer que quiero ser antes de intentar ser la mitad de algo con alguien. Carlos se acercó también a la ventana, manteniéndose a una distancia respetuosa. ¿Y yo qué papel juego en ese tiempo? Marta se volvió hacia él con una sonrisa que tenía algo de tristeza, pero también de esperanza. El que quieras jugar. Puedes ser el amigo que me ayuda a construir sueños. Puedes ser el hombre que está ahí cuando necesito recordar que hay personas buenas en el mundo. ¿Puedo ser el hombre que espera? La pregunta la sorprendió por su honestidad directa. ¿Esperarías? Marta, hace un año vivía escondido detrás de máscaras que me agotaban. Tú me enseñaste a ser yo mismo. Si ser yo mismo significa esperarte el tiempo que necesites, entonces esperaré. Un golpe suave en la puerta los interrumpió. Era Diego, que llegaba con 2 cafés humeantes y una bolsa de croissants del bar de la esquina. «Hola, Carlos. ¿Cómo va la instalación del servidor?» «Casi terminada. Tu madre es muy rápida aprendiendo tecnología». Diego sonrió con esa complicidad que había desarrollado con Carlos durante los últimos meses. Ya no era el adolescente receloso que evaluaba las intenciones de un extraño, sino un joven que había visto cómo un hombre trataba a su madre con respeto genuino. «Mamá, tengo noticias. La Universidad Complutense quiere hacer un convenio con Segundas Oportunidades para prácticas de sus estudiantes de trabajo social». Los ojos de Marta se iluminaron. ¿En serio? En serio. Parece que el artículo del El País sobre la organización ha tenido más impacto del que pensábamos. Carlos observó la interacción entre madre e hijo con esa mezcla de ternura y admiración que había aprendido a sentir por esa pequeña familia que lo había acogido sin exigirle nada a cambio. Mientras recogían las herramientas y preparaban el local para cerrar, Diego se acercó a Carlos con esa expresión seria que aparecía cuando tenía algo importante que decir. «Carlos, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro. ¿De verdad vas a esperar a mi madre?» Carlos miró hacia Marta, que estaba organizando papeles en su escritorio, ajena a la conversación. «Diego, tu madre vale cualquier espera». «¿Y si necesita años?» «Entonces esperaré años». Diego asintió con esa sabiduría prematura que lo caracterizaba. «Está bien, pero no la esperes como quien espera un autobús. Espérala como quien espera que crezca un árbol que él mismo plantó». La metáfora sorprendió a Carlos por su profundidad. «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa que sigas creciendo tú también. Que cuando ella esté lista, encuentre a la mejor versión de ti, no a alguien que se quedó congelado esperando». Esa noche, mientras cerraban el local y se preparaban para despedirse hasta el lunes, Marta se acercó a Carlos con algo que podría haber sido timidez. «¿Te gustaría venir a cenar el domingo? Diego va a cocinar. Dice que quiere practicar para cuando se vaya a la universidad». «Me encantaría». «Carlos, no es una cita. Es una cena entre amigos, lo entiendo». Pero cuando sus ojos se encontraron, ambos sabían que era algo más que eso, aunque ninguno de los dos estuviera listo para ponerle nombre. Mientras caminaban juntos hacia el metro, Madrid desplegaba a su alrededor esa magia especial de los atardeceres de abril. Diego iba unos pasos por delante,
dándoles espacio para hablar sin parecer que los vigilaba. «Marta, ¿puedo decirte algo?» «Por supuesto. Estos meses han sido los más auténticos de mi vida adulta. Gracias por enseñarme que es posible ser feliz siendo quien realmente soy». Ella le sonrió, y en esa sonrisa había años de dolor superado y la promesa tímida de días mejores. «Gracias por enseñarme que existen los hombres que mantienen sus promesas». Cuando se separaron en la estación de metro, cada uno tomando líneas diferentes hacia sus respectivos barrios, ninguno se volvió para mirar atrás. Pero ambos sabían que el futuro, por incierto que fuera, tenía un color diferente desde que se habían encontrado. En su apartamento de Carabanchel, Marta se sentó en la mesa de la cocina con una infusión de manzanilla y una sonrisa que Diego no había visto en años. «¿Contenta, mamá?» «Contenta, hijo. Por primera vez en mucho tiempo. Simplemente contenta». «¿Y qué hay de Carlos?» Marta miró por la ventana hacia las luces de la ciudad que parpadeaban como promesas en la distancia. «Carlos estará ahí cuando sea el momento. Y cuando llegue ese momento, los dos seremos las personas que necesitamos ser para construir algo hermoso juntos». «¿Y cuándo será ese momento?» Marta sonrió con esa sabiduría que solo viene después de haber perdido todo y haberlo recuperado por méritos propios. «Cuando deje de preguntarme cuándo será ese momento». Fuera, Madrid se preparaba para otra noche de sueños y promesas. Y en dos apartamentos separados por kilómetros, pero unidos por esperanza, dos personas que habían aprendido a ser felices por sí mismas, se permitían imaginar cómo podría ser felices juntas. Queridos amigos, ¿les gustó nuestro relato? ¿Qué opinan de la decisión de Marta y del comportamiento de Carlos? Escriban en los comentarios. Si la historia les llegó al corazón, denle me gusta. Para mí es muy importante. Compartan esta historia con sus amigos. Tal vez inspire a alguien a hacer sus propios cambios. No olviden suscribirse a nuestro canal Secreto del Alma. Vienen muchas historias conmovedoras más. ¿De qué ciudad nos escuchan, queridos oyentes? Nos da mucha curiosidad saberlo. En la descripción del video encontrarán la lista de reproducción con todos los relatos de nuestro canal. Les deseamos mucha salud y excelente humor.